Javier, gracias, Erin, Edith y Abraham por estar nuevamente con nosotros y los que se han conectado. Como hemos hecho en ocasiones en el pasado, esta sesión de seguimiento es un espacio para que se amplíen algunos temas que fueron tratados en la exposición. Quizás también los expositores quisieran profundizar en algo que pensaron que no trataron con suficiente profundidad. Ya debió haberles llegado el chat, ¿no? Que traté de resumir las preguntas lo más posible. No sé si, Javier, si tú quisieras agregar algo a esto. No estuviste la vez pasada, pero quizás quieres tú. Claro, no, simplemente recordar por si hay alguien que se aproxima por primera vez que esta es una actividad en el marco de la red de estudios de familia y parentescos en Latinoamérica, RIEFAP, y bueno, no simplemente eso, David, yo no tuve la sesión pasada, entonces no soy el más indicado, digamos, para participar ahora. Así que, pero estaré atento en lo que me permita la conexión, ¿no? Ya que estamos con tormenta acá, Bueno, a la presentación. muy bien. Bueno, pues no sé, Erin, yo quisiera decir algo, ¿no? Que el tema del territorio y el parentesco quizás no haya sido tratado de manera suficiente, ¿no? Por un lado, por la forma en que se ha tratado el parentesco, lo que se entendió como parentesco muchas veces se redujo a un estudio de la terminología y no tocaban lo que las personas hacían como parientes. Y los tres expositores de la semana pasada han hecho un trabajo abundante sobre la relación entre los grupos locales de parentesco. Y bueno, es como un poco redundante decir el territorio, porque esos son locales, pero cómo controlan, cómo manejan el parentesco. Y fue un tema quizás donde más se ha tratado ha sido en Chiapas y Yucatán por estos mismos expositores y también por un trabajo de la antropóloga de origen argentino, Eva Verbitsky, que acabó estudiando en México y se casó con Robert Hunt. Ella fue al campo en Chiapas cuando iban personas de la Universidad de Chicago, incluso trabajó con Calixte Guiteras Holmes. Yo no sé si tuvo que ver, si coincidió con Esther Hermit, ¿no? Otra argentina que trabajó en Chiapas en ese mismo grupo. Pero ella hizo un artículo un capítulo en el libro de Nutini, Carrasco y Taggart, que se llama Essays on Mexican Kinship, sobre los cuicatecos y muestra cómo una serie de grupos que se parecen linajes, era necesario ver esos grupos para entender el manejo del territorio y cómo localmente lo que se definía como la comunidad tenía mucho que ver con estos grupos, una asociación muy estrecha entre el parentesco y el territorio. Entonces, a veces esto ha sido más visible en Chiapas, sobre todo porque han descrito grupos como patrinajes, hasta como clanes, en parte por particularidades de la terminología de parentesco, pero también por otros motivos también. Quizás porque sea el principio patrilineal mucho más importante en regiones como Chiapas y entre los mayas más iguales por la ausencia del Estado, ¿no? La ausencia o una presencia muy débil del Estado. Esto también sucedía en China, ¿no? Donde también se han reportado, se ha discutido de llamar estas agrupaciones patrilineales
clanes o linajes, y se ha dicho que en la parte sureste de China, donde el Estado no era tan fuerte como en otras partes, estas agrupaciones jugaban un papel muy, muy importante para mantener, cubrir funciones llamadas políticas. Un poco como pensando en los Nuer, ¿no? De Evans Pritchard, ¿no? Que él considera que el sistema de linajes, de clanes, es como parte del sistema político. Entonces, yo diría que al poner estas cuestiones en la mesa, también es algo que nos puede llevar a ver otras áreas de Mesoamérica y otras partes de América Latina como los Andes, ¿no? Donde estos grupos de parientes tienen una asociación muy estrecha con el territorio de diferentes maneras. Eso es lo único que yo diría, de modo que abro la discusión para quienes quieran iniciar, ustedes los mismos expositores, si quieren agregar algo, o aquellos que están ahí, si levanten la mano, por favor, podemos comenzar a interactuar. Bueno, Edith, por favor, ¿tú quieres decir algo? Sí, creo que es importante considerar una cuestión de metodología. Para mí fue muy útil y me sirvió dentro del trabajo de campo el hecho de considerar la acción o práctica situada. Esto quiere decir que necesariamente se tiene que ver, digamos, el lugar donde se está realizando la práctica y cómo se efectúa esta. Y el lugar tiene que ver con territorio. Y en ese sentido, el hecho de ver la práctica de residencia patrilocal y herencia patrilineal de la tierra, es decir, el ejercicio de los principios patrilineales por el grupo patrilineal de parentesco, el que yo le llamo, bueno, que tomado de Robichaud le llamo grupo localizado de parentesco, vista dentro del territorio en un ambiente o en un contexto de propiedad colectiva. Precisamente lo que está demarcando es cómo este proceso de reproducción social o el hecho de que cada hijo cada hijo casado con su grupo doméstico va adquiriendo una parte del vecindario del padre y también a la vez una parte de un terreno para trabajar, tomando esta cuestión de la práctica situada, se configura entonces precisamente en el territorio de las figuritas que luego, bueno, de las representaciones que se hacían de la genealogía respectiva del grupo localizado de parentesco y digamos, su representación de la patrilocalidad y la herencia del territorio en el esquema que presenté la vez anterior, se veía ejemplificado, digamos, la práctica situada. Entonces yo creo que es importante considerar elementos metodológicos que pueden ayudar a mirar este fenómeno tan complejo. Ahora, dentro de esta práctica situada, sí, perdón, ¿sí? Dentro de esta práctica situada está en la parte del trabajo que presenté, digamos que la agencia o la capacidad del abuelo de dar, más bien la capacidad del padre de dar al hijo casado un pedazo de tierra, una parcela de tierra para trabajar y otra parcela en su vecindario del padre para vivir, es decir, los espacios donde el grupo localizado de parentesco vive y trabaja. Y está también ejemplificada de cierto modo el sentido de la norma, que es la norma patrilineal. Hay un tercer elemento que es mucho más complejo, que es el sentido
que le da el actor social o el agente a esa práctica. Para ello se necesita un conocimiento, creo que bastante profundo, de la lengua que tiene el actor o el agente para poder comprender desde su perspectiva y desde su visión por qué es ese tipo de práctica. Que es de una u otra manera tratar de acercarse lo más a la visión del otro, ¿no? El sentido del otro, lo que implica el otro. Esa parte es muy complejo trabajarla y creo que es necesario incorporar más elementos dentro de la perspectiva de estudio de los grupos patrilineales y en general de las comunidades indígenas o de los pueblos originarios, ¿no? Me quedo ahí. Bueno, yo levanté la manita, pero no sé si alguien va a coordinar. Bueno, lo que yo quería comentar es, dado que no se explicitó o no se explicó del todo o de manera abundante, es la parte de de las preguntas que ahorita les vi rápidamente que nos envió David. Los cambios, si con la migración de las nuevas generaciones se trastoca alguna parte de este sistema. Hasta ahorita no, pero ¿por qué? Porque a diferencia de los Altos de Chiapas, que puede abundar Abraham, no puede abundar Edith, para la parte de la península, que es en la área donde hice yo la etnografía, tenemos una gran cantidad todavía de tierra y también poblaciones no tan, podemos encontrar ahora, yo creo que no sé cuántas personas por kilómetro cuadrado, pero todavía no es problema, como acá en los Altos de Chiapas, el hecho de que acá, por la migración o tratar en las leyes de que tanto las mujeres como los hombres hereden la tierra, se va atomizando en los Altos de Chiapas, la tierra, pero en la península no, todavía no hay ese problema. Y las personas o las nuevas generaciones que migran regresan ya grandes o más o menos grandes y vuelven a hacer todo lo que implica el sistema. Cuando están fuera, envían dinero para la serie de ceremonias que hay. Les voy a pasar brevemente unas diapositivas, permítanme, nada más para darles la idea de cómo está organizado en este caso el territorio. A ver. Ok. Lo voy a poner en pantalla completa. Ok. Me dicen, por favor, si ahí están viendo toda pero no quiere. Sí, estoy viendo parte del globo terráqueo. Sí, no sé por qué no quiere. Sí, nada más que no quiere pasar. Permítanme un momento. A ver, la voy a dejar de compartir porque no quiere. A ver. Ok, permítanme. Ok. Dale en pantalla completa. Ok. Y ya ahí eliges tu PowerPoint y ya nos... Ahí está, sí. Ya lo vemos. Ok, ahí la ven, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Muy bien, bueno, esta es una diapositiva que quería que ustedes vieran y es en la parte central de Quintana Roo para entender estas dinámicas territoriales. Y vemos alrededor de 33 o un poco más de comunidades que están organizadas en los 4 centros ceremoniales. Ahora, cada centro ceremonial tiene una iglesia a la cual
las 10 u 8 comunidades van y le dan un tributo o van y hacen durante una semana lo que le llaman la guardia a la iglesia de su centro ceremonial. ¿Eso qué implica? Que una familia se traslada de su comunidad al centro ceremonial durante una semana para cuidar la cruz parlante, en este caso. Cada una de las 4 iglesias de los 4 centros pues tiene una representante vestida de un hipil, una cruz vestida de un hipil, y se organiza cada 8 días, una familia va y hace limpieza de la iglesia, cuida que las personas entren con respeto, esto es, sin zapatos y con ciertas actitudes de respeto a las 4 iglesias. Entonces, cada centro ceremonial le rinden tributo X número de comunidades, que alrededor son cerca de 33 comunidades. Y cuando hay algún elemento que los trastoca a estas 33 comunidades en el centro de Quintana Roo, es cuando más evidente se ve la organización de los grupos localizados de parentesco. ¿En cuáles? Pues en las ceremonias que les platicaba, estas muy grandes, porque cada centro ceremonial, cada 2 años, cada 2 años, van haciendo una ceremonia muy grande que dura de 8 a 15 días. Y en esa ceremonia, por un día, un jefe de un grupo agnaticio abre sus puertas de su solar y pueden llegar la gente de estas 33 comunidades. Entonces, si vemos más a detalle estas 33 comunidades, pues vemos una similaridad a lo que les presenté de cómo se organizan en el poblado y en las áreas productivas los grupos agnaticios, en este caso los varones que se organizan, papá, hijos, sobrinos, tíos, para hacer las actividades, ya sea a nivel de las ceremonias o ya sea a nivel de la producción. Bueno, eso quería en parte que quedara un poco más claro, porque eso nos da una dinámica diferente en el territorio. Pensando en programas o políticas que lleguen, pues como esa parte de organización interna no se ve hasta que está uno ahí en campo, pues es que uno se da cuenta cómo son las dinámicas diferentes. Bueno, eso era lo que quería comentar. Cambio. Muy bien. Creo que lo que estás diciendo, pues puse en el chat, ¿no? Que los momentos rituales son los espacios privilegiados para observar el parentesco, ¿no? Y tenemos a una persona que ha comprobado eso, pero en otro tipo de grupo social en México, que es Marisol Pérez Lizaur, que va a presentar, pues, un poco más de 15 días, ¿verdad? Y entonces, pues también en ese estudio, y realmente eso es lo que nos interesa en el seminario, o sea que cuando hicimos un documento que está en el perfil de Facebook, revitalizar, ¿no?, los estudios de parentesco. No es que esto no se haya hecho, porque sí, el estudio de Marisol y de Larisa toman muy en cuenta los momentos rituales para ver cómo eran, ¿no?, los distintos, las distintas funciones del parentesco, cómo se juntaban grupos. Y todo eso estaba en gran medida fuera de la jugada, en lo que se llamaba parentesco, ¿no? Si revisamos textos, ¿no? Me tocó volver a ver el texto de Andrés Medina, que se publicó en el 75 en Anales de Antropología de la UNAM. Si alguien quiere ese texto y no lo pueden encontrar, está en línea, se los puedo enviar, ¿no? Y es interesante ver cómo se delimitaba el parentesco, ¿no? No estaba muy tomado en cuenta
la cuestión de los grupos o las relaciones sociales, sino el gran énfasis era sobre la terminología de parentesco y se hablaba de tal tipo de sistema, ¿cómo se llama? En función al tipo de terminología. Bueno, Guillermo Carrasco quisiera hacer un comentario, no sé, apúntense si quieren intervenir y preguntar, y yo también le pedí a Edith quizás en un momento volver a mostrar lo que presentó la semana pasada, que es cómo la misma gente representa estos grupos, ¿no? O sea que no es simplemente una imposición de conceptos sobre la gente. Claro que igual tenemos nosotros el concepto de linaje, de patrilinaje, pero la misma gente es capaz de representar esto, ¿no? En sus dibujos, ¿no? Entonces, después de Guillermo Carrasco, quiere intervenir Marisol Pérez de Saúl. Adelante, Guillermo. Hola, buenos días. Yo quiero hacer un comentario partiendo de la exposición anterior. No conozco a las expositoras, pero a mí me parece que esa exposición fue muy fructífera, muy propositiva y como retoman elementos de antropología y de ciencias sociales, de sociología, que los franceses hacen ese seguimiento. Entonces, a veces a mí como antropólogo, porque yo soy también como etnógrafo, a veces me parece que me siento limitado con las lecturas de la antropología. Y entonces uno tiene que recurrir a las ciencias sociales a hacer préstamos como lo hacen los franceses. Entonces yo voy a explicar lo que yo hice rapidísimo en mi tesis doctoral. Yo quería estudiar mujeres en el norte de Nicaragua, mujeres campesinas que eran de origen maya. Esa parte de Madrid que se llama la Nueva Segovia es de origen maya, pero es un origen que no se ha estudiado. Toda la cerámica es maya y tiene que ver con los mayas del centro de Honduras. No me acuerdo ahorita el nombre de los que estudió esta gringa que se estableció en Estados Unidos y que estudió Chile. Ella hizo un libro sobre esos mayas. Entonces, cuando yo estudié estas mujeres, yo trabajé con Robichaud, con la doctora, la arqueóloga Serra Puche y la arqueóloga japonesa, Yoko Sugura. Entonces yo quería estudiar el parentesco y David me decía que ¿qué quería estudiar? Entonces me puse a estudiar el parentesco y realmente elegí cuatro categorías de la escuela inglesa: descendencia, herencia y otras. Y retomé algunos aspectos de las patrilineas focalizadas de David, pero a mí me hacía falta otro acento que lo retomé de Lévi-Strauss, que fue la movilidad de las mujeres. Si no hubiera metido como categoría ese aspecto, no hubiera podido estudiar todas estas, la descendencia, la herencia, la residencia con las mujeres. Entonces, cuando estudio toda esta movilidad de mujeres, que es una dinámica que casi es similar a lo que presentó una de estas antropólogas, vemos que las mujeres se casan jóvenes y llegan a las patrilíneas, y como son alfareras, las mujeres jóvenes son las que llevan la creatividad, el nuevo invariante de la creatividad en la alfarería, y las mujeres entran a las patrilíneas focalizadas y se notaba en las casitas, así los grupos, y empiezan los dibujos, y yo rescataba cantidades de dibujos, incluso les compraba cantidades de ollas para rescatar todos los dibujos. Entonces, esa tesis fue una riqueza, sinceramente, vista desde esa perspectiva. No estudié el territorio, me hizo falta. Entonces, uno de los señalamientos que hacía Serra Puche, la doctora Serra Puche,
era que ella no podía estudiar desde esa perspectiva arqueológica una etnografía viva, la dinámica de esas mujeres en las categorías de parentesco. Y esas categorías se volvieron más interesantes para poder explicar una dinámica etnográfica. Y David lo conoció el trabajo porque fue lector de esa tesis. Gracias. Gracias, Guillermo. Sigue Marisol, luego Armando Sánchez y Enrico Straffi. Marisol, por favor. Que tienes el micrófono apagado, Marisol. Y luego también después de los que quieren intervenir, ya lo abrí. Edith va a presentar algo. Sí, adelante, Marisol. ¿Me escuchan? Sí, bueno, te escucho. Muchas gracias. A mí, yo quiero felicitar a Erin y a Edith y al otro expositor de hace 8 días. Y me llamó Abraham. Me llamó muchísimo la atención. Ya lo verán de hoy en 8 cuando presente mi estudio sobre, entre el 4 de noviembre, sobre la familia de la élite de México. Hay muchas cosas parecidas a lo que ellas presentaron. La diferencia, o sea, yo creo que está en la metodología y en la posibilidad de observar y estudiar y buscar, investigar las formas que estos sistemas de parentesco van entrando en relación con el entorno, entornos de territorio, entornos de políticos, entornos económicos, ideológicos, le hace la religión, y cómo el papel de algunos factores que inciden en que estos sistemas de parentesco sobrevivan y vayan cambiando a través del tiempo. Yo la gran pregunta que les doy en 8, el día 4 de noviembre les explicaré cómo es este fenómeno, cómo lo estudiamos. Hoy en 15, Marisol, no es hoy en 8. Es el 4 de noviembre. Pero a mí me queda una pregunta para los autores del sistema de parentesco maya. ¿Han identificado cuáles son los factores que permiten que el sistema se haya reproducido? Y 2, internamente, ¿cómo han sido, qué factores han intervenido para que el sistema funcione? Y sobre todo hay 2 aspectos que me llaman la atención. 1, es la demografía y la relación con el territorio y la posición del Estado, las leyes. Porque Erin ahora nos explicó muy claramente, y se ve la diferencia entre lo que sucede en los altos de Chiapas y lo que sucede en Quintana Roo. En Quintana Roo, evidentemente, la relación demografía, territorio, sigue siendo amplia. Los grupos pueden reproducirse como se ha hecho a través de los años, de los siglos quizá. Pero también en los altos de Chiapas, este factor empieza a cambiar y empiezan a aparecer cosas nuevas. Otro factor que es interesante ver y estudiar es la posición de la mujer dentro del sistema de parentesco. Lo que yo he visto tanto en la élite mexicana como en el sistema de parentesco catalán, la posición de la mujer ha ido cambiando por influencias del medio externo. Y el sistema de parentesco se ingenia para responder a eso sin cambiar y dándole posición a la mujer, ¿sí? Me gustaría que me explicaran un poquito, que me ampliaran estos 2 factores y cómo han intervenido tanto en que el sistema siga
presente y al mismo tiempo que es presente, cómo ha ido cambiando, si estos factores han intervenido. Muchísimas gracias y qué bien verte, Marisol, y verte muy bien, me da mucho gusto. Igualmente. Bueno, pues muy interesantes tus preguntas y efectivamente las mujeres en la península, en lo que es la zona maya, han estado ocupando nuevos papeles, pero lo interesante es que están, por ejemplo, las que salen, porque ahora también salen mujeres y hombres a lo que es la franja turística de Cancún, Tulum, Playa del Carmen, salen, envían dinero, pero ahora ellas también, dentro de estas fiestas muy grandes, ellas también tienen papel preponderante. ¿En qué tipo de papel? Hay, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero hay toda una organización de los hombres que, como en el centro del país, hacen una especie de danzas. Y hay una cabeza, y son puros hombres, que van y bailan en este solar que le tocó en un día y hacen una danza. Ahora las mujeres también están puras mujeres que pueden tener el dinero para organizarse porque se compran sus trajes, dan también algo en el momento que van y bailan, sobre todo, no recuerdo cómo se llama la bebida, en el momento que bailan, van dando una bebida tanto al público como ellas. Entonces, antes no se permitía que hubiese mujeres en este tipo de la fiesta, pero ellas empezaron a ganar espacio porque tenían el dinero suficiente para poder también y pelearon cada 2 años en cada centro ceremonial hay un escribano, bueno, así le llaman, y que debe de apuntar quiénes van a estar en la fiesta cada uno de los días que va a durar la fiesta. Y también así están estos grupos que bailan. Hay otra serie de estructuras dentro de esta fiesta grande que, por ejemplo, los que van por la ceiba, que ahora ya no hay ceibas, es un grupo de hombres que se va 2 días antes a la selva por el árbol, llegan en cierto día de la ceremonia y siembran en el centro del poblado, que es centro ceremonial, llegan y hacen ese ritual de que siembran la ceiba. Pero eso es una estructura, otra estructura formada solo de hombres que van y regresan con la ceiba. Y están estas estructuras dentro de la gran fiesta que son como los danzantes. Tienen un nombre que ahorita no recuerdo. Pero antes eran solo hombres, ahora las mujeres están en esos espacios. Donde no han podido, aunque el Estado, en las leyes del Estado de Quintana Roo, señalan que las mujeres sí pueden heredar, pero pasa como en otras comunidades, como acá en Los Altos, donde solo la mujer es como la intermediaria hasta que el hijo varón o los hijos varones alcanzaron cierta edad y solo se le hereda el derecho ejidal. Son ejidatarios, el derecho ejidal solo a uno de los varones. Pero no hay problema de que los otros empiecen a pelear por ese derecho, varones, porque todavía tienen tierra y dado la organización que tienen, pues tienen espacios, los famosos rumbos familiares, para ahí realizar la rosa tumba y quema de los varones que todavía se quedan en el poblado. Sí hay varios varones que han salido, las mujeres son intermitentes, la migración, los hombres muchos encuentran esposa fuera y están varios años fuera, pero luego regresan a los 50, 60 años, regresan, pero han estado mandando dinero para que no pierdan el derecho de la tierra o de donde pueden hacer la rosa tumba y quema. Ahora, toda esta dinámica, pues el Estado no la conoce. ¿Qué conoce el Estado? El Estado conoce estas organizaciones, bueno, más bien conoce la Asamblea Ejidal. Hay otros organismos que conocen la Asamblea Ejidal para la compra y venta de madera, porque recordemos que estamos en un área
Quintana Roo, la parte central y sur de Quintana Roo, todavía hay caoba y cedro y empalizada, que son estas palma, que se usan mucho para el área Cancún, Tulum, Playa del Carmen, hacer estas cabañas muy bonitas y que muy naturales. Todo el material sale de la parte central de Quintana Roo. Entonces los ejidos, a través de la asamblea, pues venden o pueden llegar otros actores a comprar la madera, de hecho actores privados, a comprar la madera, pero no, a quien se dirigen es al presidente ejidal o a la asamblea. Y ahí es donde se decide toda la parte de los recursos, que sea madera, empalizada, caoba, cedro, inclusive miel, porque también hay producción de miel. Pero toda esta parte que les estoy contando, que tiene una dinámica y su base está en las relaciones de parentesco, pues esa no se ve ni se conoce. Bueno, no sé si te contesté, Marisol. Gracias, Erin. Sí, yo me doy cuenta, o sea, es el desarrollo externo, o sea, la demanda de mano de obra y de ciertos materiales en la zona, lo que ha hecho que la mujer se vaya, pero también hay algo como en la ideología interna de que ya queremos ser alguien, queremos tener dinero. Entonces, ese tipo de factores sería interesante destacarlos, ver cómo están trabajando dentro del sistema de parentesco y cómo a su vez el sistema de parentesco juega, ¿sí?, para que se mantengan ciertas cosas. Eso es lo que es muy interesante. Gracias, Erin. Entiendo yo, en la cola está Armando, luego Enrico Straffi, luego Edith y luego Abraham, hasta ahora. Si quieren apuntarse, por favor. Adelante, Armando. Armando si quieren presentarse algunos que no, bueno, Armando es de Sociología de la Universidad Metropolitana Iztapalapa y trabaja cuestiones rurales. Adelante. Sí, bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Soy profesor del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, donde trabajé con el profesor Óscar Cuéllar, quien fue quien me introdujo en todo esto del sistema de parentesco. Y pues bueno, he trabajado la zona de Veracruz, en la zona Nahua, y la zona del Estado de México, la zona Mazahua, ¿no?, donde están los estudios clásicos en esas comunidades. También hemos trabajado en la zona Mazahua sobre los oratorios familiares, que tiene que ver con esto de lo que estaban hablando hace rato. Y pues bueno, quiero felicitar a los ponentes de la vez pasada, Erin, Edith, Abraham, pues porque nos dan una visión muy interesante de algo no muy conocido, que es este sistema de parentesco maya y todos estos conceptos que implica, ¿no?, como el chival, zimbal y otros que pues no sabíamos cómo operan, cómo funcionan. Yo creo que es una aportación muy, muy importante. Y bueno, quisiera comentar que, bueno, en el caso de los sistemas de parentesco maya, pues aportan muchos elementos para entender la estrecha relación entre procesos de reproducción social y cultural. Y bueno, la vez pasada Erin habló acerca de que en la zona de estudio había familias nucleares. Yo quiero preguntarle específicamente si se consideró a los hijos que migran como parte de la familia, o solamente se considera a los que viven en la localidad como parte para la definición de la familia nuclear, ¿no? Lo digo porque nosotros consideramos también a los hijos que están fuera, ¿no? Y entonces nos da otra visión como que diferente respecto a qué tipo de familias estamos analizando. En el caso de Edith habló algo muy interesante a propósito de este proceso de herencia, residencia, que tiene que ver con, habló de que se entrega 1/4 de hectárea, ¿no? Como sabemos, 1/4 de hectárea es
una porción mínima, no puede mantenerse una familia con tan poquita tierra. Claro que habló de que son productores de café, a lo mejor esto cambia un poco, pero con los procesos de reforma agraria, de entregar la tierra en dominio pleno a un solo heredero, pues como que es una situación difícil para la reproducción social. Y bueno, también en los dos casos o en los tres, preguntar quién hereda, ¿no? Todos los hijos o el hijo mayor o el hijo menor. Creo que en algunos casos ya se mencionó, pero en algunos no específicamente. Gracias. Muchísimas gracias, Armando. Ya tomé la palabra. Bueno, y luego que siga Edith y luego Abraham. Sí, es tuya. Ok, gracias. Las familias nucleares, efectivamente. David podrá platicar, pero al principio para mí era muy difícil ubicar en dónde terminaba, dónde empezaba el grupo, la familia, porque fue muy difícil, porque tenían una organización diferente para las diferentes actividades que realizaban. Y también estaban los que estaban migrando en ese momento. Entonces, una de las decisiones que se tomaron fue que el grupo doméstico, o sea, podía ser un grupo doméstico formado por una o varias familias nucleares o varias familias, o más bien una familia extensa, porque se organizaban de diferente manera para hacer diferentes actividades. Y entonces sí, tuve y tomé en cuenta a los que estaban migrando, pero pasé varios meses para poder entender la dinámica y entonces tuve que ir señalando, a ver, para la milpa, ¿con quién lo hace? Para las ceremonias, ¿con quién lo hace? Para la comida, ¿con quién se organizan las mujeres o los hombres, de dónde traen las cosas? Para la caza, para la pesca, para la apicultura, para la madera. O sea, yo fui preguntando cómo estaban organizados para entender cómo los grupos domésticos, y en este caso las familias, podía ser que el nieto para el rancho, porque dicen mi in rancho, que viene siendo como el chival, el nieto de una tercera, el bisnieto de una segunda o tercera generación, ese trabajaba el rancho, algunos animalitos con su abuela o bisabuela, ¿no? Entonces, para mí era muy difícil. Y sí, tuve que tomar a todos los que estaban presentes como los que estaban migrando para entender. Lo que hice énfasis la semana pasada es que antes los arqueólogos, los historiadores nos hablaban de grupos grandes, conformados estos grupos sobre todo por familias extensas. Ahora no, dado el ciclo de desarrollo en el que yo encontraba los grupos domésticos, pues podía tener en diferentes ciclos de desarrollo las familias nucleares que componían ese grupo. Y el grupo lo definía en base a las patrilineas limitadas localizadas, o sea, estos grupos conglomerados en una parte del poblado, en una parte de los rumbos familiares para hacer la milpa, pues veía hacia adentro que podían, que estaban juntos los solares, y había momentos en la historia de un grupo donde podía yo identificar en qué momento salía el hijo mayor y se ponía al lado del solar del padre. Y luego llegaba el segundo, pero en ese momento, en algún momento del ciclo de desarrollo sí tenía familias extensas, pero luego iban siendo familias nucleares, pero tenían una organización en diversas actividades. Entonces sí fue difícil, fue de mucha observación, fue de mucho preguntarles con quién hace qué y por qué. Bueno, no sé si con eso te contesto. Y lo otro, ¿quién hereda? Los varones. Los varones, aunque la ley ahora dice que también las mujeres, pero como ya expliqué, hasta que crecen los hijos,
La casa la pueden heredar las mujeres. Entró el Procede, no recuerdo ya en qué año, y no quisieron parcelar la tierra, pero sí los solares. Entonces los solares ahora sí los pueden heredar las mujeres, porque antes no. Pero las tierras siguen de manera comunal. Si bien es un ejido, pero no hay parcelas en estas 55,000 hectáreas, que son muchas, no hay parcelas para algún individuo en particular. No, todo es una propiedad común. No sé si expliqué. Cambio. Gracias. Sí, Perdón. perdón, quisiera agregar, perdón. Sí, yo te iba a dar la palabra a ti, Edith, porque creo que quedaron pendientes algunas cosas, de la otra pregunta también, pero solamente señalando que la importancia que señala Erin de estudiar las funciones, ¿no? Y los grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de tarea que podemos llamar, o sea que según las distintas actividades y tareas, se van conformando grupos. Entonces, esto es un reto y va más allá del simple abordaje de un grupo doméstico, un grupo fijo, ¿no? Que se presta para comparaciones, pero también tenemos que fijarnos en las actividades y quiénes están involucrados. Creo que tienes varias cosas que agregar, Edith, tanto a la pregunta de Marisol como a lo de Armando, más otras cosas. Te doy la palabra a ti para responder y desarrollar, y luego quizás Abraham también quiere agregar algo ahí. Luego le damos la palabra a Enrico Straffi. Perdón. Adelante. Sí, trataré de subir, aunque no sé bien, la figura de la representación social de la patrilocalidad de un grupo de parentes, de un GLP. Voy a tratar de ver, porque no manejo bien esto, voy a tratar de subirla. Y sobre esa explico un poco y argumento un poco. ¿Está bien? Voy a tratar de subirla. Adelante. Si quieres te explico. Le das a la flechita que está al lado de la mano, de una manita ahí. Sí, ¿cómo no? Dale clic y pon tu pantalla. Ok. Después arriba te va a aparecer una pantalla con tu pantallita, y le vas a dar clic ahí y le vas a poner presentar. En el segundo punto, ¿cuál es, perdón? Después de que pones tu pantalla, te va a aparecer arriba una imagen con tu pantalla del escritorio. Le das clic ahí y le pones presentar. ¿Compartir pantalla? Sí. Ok. Ay, Dios mío. Ok. Compartir. Híjole. O si quieres, mándamela por correo mientras... Sale, órale. Te mando mi correo por el chat mientras explicas otra cosa, ¿sale? De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me voy por un tanto por, a lo mejor voy por varias partes. Perdón. Sí, una cuestión que para mí fue trascendente, bueno, o sea, elemental, fue la cuestión del acotamiento de la unidad social, es decir, del grupo localizado de la patrilínea. En ese sentido, yo en escritos anteriores hablaba de linajes, etcétera, hasta que no llegué a la parte de la acción situada, de la práctica situada, me quedó claro lo del, a través de la herencia patrimonial de la tierra y la patrilocalidad, puesta, preguntándole pues a la gente, a las personas en las comunidades con las que trabajaba, cómo se podía representar, me quedó muy claro el hecho de que las casitas las presentaban a través de fogones, es decir, o sea, un primer acercamiento fue así, de cada grupo doméstico, que casi puede ser una familia nuclear, de lo que llamamos familia nuclear, padres e hijos, representaban la casa del abuelo y la casa de los hijos casados, es decir,
La herencia se da hacia unidades sociales, que son los grupos domésticos nucleares, por así decirlos. Y cada casita se representaba a través de un fogón. El otro sentido fue delimitar, bueno, cuánto terreno les dan dentro del vecindario del padre. Y entonces, uno de los grandes descubrimientos fue que los lugares que les daban eran exactamente la misma cantidad de tierra, o sea, para construir la parcela, para construir, perdón, su casa, le daban la misma cantidad a todos los hijos casados. Es decir, y si ya no alcanzaba dentro del vecindario del padre, el padre tenía la norma, iba a decir obligación, la norma de comprar un terreno aledaño, lo más cercano a él, para que ahí ubicara la casa su hijo siguiente, es decir, que es así como lo plantea Fortes, en cierto modo, la reproducción del grupo, del grupo doméstico, pero en este caso muy particular es del grupo localizado de parentesco. Entonces, se delineaba la figura que trataré de representar, de presentar, donde estaban perfectamente delimitados las áreas donde cada uno de los hijos podía, más bien no podía, sino tenía su casa con su fogón y la casa del padre. Junto estaba un hermano del abuelo con la misma estructura, pero el padre, abuelo, únicamente tenía la responsabilidad, por así decirlo, o norma, de darle a la siguiente generación, a sus hijos. De ahí me quedó muy claro el elemento de grupo localizado de parentesco bajo principios patrilineales. Misma situación fue para la parcela heredada. Bueno, entonces voy a ver el otro. Lo del cuarto de hectárea. En los Altos de Chiapas, a diferencia del Carso yucateco, que se da una agricultura extensiva de rosa tumba quema, aquí también en los Altos de Chiapas, como son los altos los mayas de los altos, pueblos contemporáneos prehispánicos. Aquí, conforme el crecimiento poblacional, la agricultura se volvió intensiva, de tal manera que es posible encontrar, señalaba yo la vez anterior, un cuarto de hectárea de una parcela de cafetal de un grupo doméstico, o sea, de uno de los hijos, con 32 especies diferentes aparte del café. Eso es, o sea, ¿qué está explicando estos 32 especies diferentes aparte del café? Que de ahí hay especies para uso alimenticio, ritual, medicinal, etcétera. Porque sobre todo uso medicinal, porque ante la marginación estructural del Estado mexicano, pues el tejido social indígena ha tenido que crear sus propios mecanismos. Y curiosamente, es dentro de esta unidad social donde, por ejemplo, en el cafetal se manifiesta eso. Pero también dentro del espacio común, el espacio colectivo donde está ubicado lo que llamo o lo que se llama unidad de residencia, es decir, donde están las casas de los grupos domésticos y la casa del padre, del abuelo. Ahí, en este espacio, como no hay lindes físicos porque es propiedad colectiva, las mujeres son las encargadas de establecer un espacio biodiversificado que todavía no sé cómo le nombran bien,
en donde encontramos plantas medicinales, plantas alimenticias, plantas ornamentales, etc. Y hay una tesis de que la biodiversidad que se da en el cafetal, porque antes era monocultivo en tiempos del INMECAFE, es precisamente en ese espacio conjunto de los grupos, del grupo localizado de parentesco, donde están asentados de la unidad de residencia, donde ahí adaptarse las especies es bajo un cuidado de las mujeres, después se transmite esa diversidad hacia el cafetal. Por eso podemos encontrar ya en el cafetal llamado orgánico esta diversidad de 32 especies más el cafetal mismo, ¿no? Entonces, el papel de las mujeres, no de la mujer, sino de las mujeres, hay una cuestión del colectivo, de la situación de la acción colectiva muy adentrada dentro de estas culturas, dentro de la cultura indígena. O sea, pues yo estoy con Bonfil, con lo del México profundo, y que no es solamente dentro de esta parte de Chiapas, ¿no? Yo creo que es una parte muy fuerte en Mesoamérica y que está ahí subsumida. Y en ese sentido, la parte de cómo nosotros lo vemos desde la cuestión de 1/4 de hectárea y la productividad, pero yo creo que hay una situación mucho más profunda que todavía no hemos logrado detectar y que se necesita mayor detenimiento. En cuanto a la parte del crecimiento poblacional, en la otra ocasión había presentado esta gráfica de cómo el crecimiento poblacional se da a través de estos parajes, claro, en el terreno municipal, en el terreno del municipio, en el espacio municipal, y se va dando por grupos domésticos con, digamos, con la misma ascendencia, que van colonizando nuevos territorios, nuevos terrenos más marginales, y se va reproduciendo la misma situación. O sea, he trabajado en casi todos los municipios de los Altos, con lo de cafeticultura y demás, y en todos es herencia patrilineal de la tierra y es residencia patrilocal, aún sean en espacios muy pequeños. A diferencia de un único barrio de Chamula, donde la herencia sí es por norma patrilineal y bilineal. Creo que hay que tener cuidado en el sentido cuando es una cuestión de coyuntura o de contexto muy específico, que se transmite a las mujeres, flexibilizando, por así decirlo, el término, la norma patrilineal. Pero creo que lo que ha mantenido este tejido social, con más de 500 años de resistencia, o sea, ¿no? Es lo que se hace en esos espacios, y precisamente procesos de socialización de conocimientos dentro de un espacio donde no hay límites compartimentados, como en el caso de nosotros, ¿no? Si no son límites, es un espacio abierto donde hay una fuerte interacción, una fuerte copresencia de mujeres, niños, abuelos, padres. Hay un intercambio de información impresionante que tiene que estar en la base de la transmisión de conocimientos de generación en generación. Y no es únicamente del abuelo hacia los padres o sea, en dirección vertical como nosotros hemos aprendido generalmente, sino muchas veces se dan de forma intergeneracional, ¿no? Entonces, el qué se hace dentro de esos espacios es muy importante ubicarlo, porque precisamente creo que está una de las razones de lo que se llama acción colectiva,
que es la cuestión del coincidir, de espacios de consenso, en fin, que ha permitido precisamente, a pesar de la colonia, a pesar de ahora la palabra del neoliberalismo, etcétera, están esas sociedades presentes. Entonces, perdón, no sé si me fui de más, pero ahí me quedo y voy a tratar de recuperar la figura. No fuiste más, fue importante agregar eso para redondear. Sí, no sé si Jorge recibió la imagen para poderlo mostrar y con eso pasamos a... Continúen y ahorita regresamos con la imagen. O podemos pasar a la siguiente. Sí, continúen y vamos, ahorita regresamos. Después ya cuando tenga la imagen les aviso. Ok, bueno, quizás para terminar esta parte, Abraham quería agregar algo para responder a las preguntas que han ido Bueno. Adelante. Sí, quiero agregar también que es bien interesante el enfoque de estudio a través de la familia, parentesco y territorio. En el caso de Oshchuk me llamó la atención sobre el papel del Estado, donde hay menor incidencia del Estado y eso ha permitido para que permanezca estas normas, esta forma de organización territorial que se conoce como Chumbal aquí en el municipio de Oshchuk. Precisamente en 1986, en los años 80, en este municipio, como que llega a un límite donde había cierto conflicto ya a través de las normas del Chumbal. Entonces, ¿qué hace las autoridades agrarias, comisariado de bienes comunales, junto con ayuntamiento y autoridades estatales sobre cuestión agraria, se organizan para delimitar la tierra, ¿no? Pero respetando las normativas también del Chumbal. Y de esa manera como que se logra poner un poco de orden o calmar un poco los conflictos, por lo mismo que ya había en ese año pues problemas sobre la tierra, pero esto hay cierta diferencia entre entonces la propiedad comunal de la tierra. Yo lo que he investigado en Oshchuk es que en la propiedad ejidal como que pierde importancia el Chumbal, las normativas, sino que allí se imponen más las leyes agrarias. Entonces, como que de cierta manera sí influye entonces el papel del Estado ante estas normas, ante estas organizaciones territoriales. Pero posteriormente, lo que yo observo también de la organización Chumbal, aunque el Estado pues llega a ejercer estas normativas también, como que hay una especie de gestión, hay una especie de capacidad de agencia, de buscar más alternativas. Por ejemplo, pues en cuestiones de cambios que vienen del mismo Estado, se organizan, no se ha perdido la organización territorial, cuestionan acciones que vienen de afuera, si vulneran su modo de vida, su estrategia de vida. Eso me parece que es interesante. Entonces, pues como que los cambios que vienen de afuera sí es cuestionada también por esta forma de organización territorial y que está muy arraigada pues en el territorio. Yo lo que he visto en Oshchuk es que la raíz de la vida que dicen es muy fuerte, incluso conservan su territorio por donde están enterradas, por ejemplo, sus ancestros, ¿no? Eso marca como que también la propiedad de la tierra. Lo cultural, entonces, como que es muy importante en este caso,
Eso creo que hace que haya resistencia ante los cambios. Eso es lo que pues puedo como complementar ante los cambios y un poco la relación con el Estado. Me gustaría, si tienen algún texto o algunos autores que han investigado sobre esto, la relación con el Estado, organización territorial, con las familias, relacionado con las acciones colectivas y cómo se ha como que enfrentado también ante estos cambios, ¿no? Y yo creo que por ahí va el proceso de transformación aquí en la región Altos de Chiapas, ¿no? En mi caso particular, en el municipio de Oxchuc. Pues eso es todo lo que quise comentar y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias para redondear estas inquietudes respuesta a las inquietudes. No sé si ahora sí se puede pasar lo de Edith para luego dar la palabra a Enrico Straffi, que tiene mucho tiempo de estar esperando, y a otra persona también. ¿Ya lo tienes, Sí, ya lo Jorge? tengo. Ya lo tengo. Okay, por favor. Estoy compartiendo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esta es como mencionaba, es la representación de lo que le llamo un grupo localizado de parentesco, término tomado de Robert Shaw, de la comunidad de Bachén, que es una comunidad tzotzil, ubicada en el municipio tzotzil también de Chenaló, en los Altos de Chiapas. Lo que mencionaba hace un momento, perdón, no sé nada, es que a mí me quedó muy claro cuando la parte del grupo patrilineal, al preguntarles, no sé si se está viendo bien, perdón, ¿sí? ¿Se logra ver bien? Sí. Bueno, esta es la madre que ya... Jorge, sí, perdón, Jorge, si pudieras ampliarlo, ¿no hay manera de ampliar un poco? Esta es la madre que ya murió y este es el padre que aún vive, el abuelo. Los números faltantes son las hijas dentro de la genealogía, que esa sí yo la representé, o yo esquematicé, perdón. Los números faltantes corresponden a las hijas que viven en la unidad residencial, que esta es lo que le llamo unidad residencial del grupo localizado de parentesco. La primera, conforme cada hijo fue casándose, va recibiendo un espacio dentro del vecindario del padre. El padre calcula que, a ver, permítame tanto porque ya no veo. Bueno, el padre calcula, ¿cómo amplío, perdón, Jorge, cómo amplío mi espacio? ¿Cómo amplío? Es que ya no veo la figura, disculpa. Ay, ¿qué niveles? Bueno. ¿No ves lo que yo estoy mostrando? Yo nada más veo, es que no sé si yo soy la del problema porque no veo mi pantalla completa. Ahí ves, ¿sí ves lo que yo muestro? Sí. Sí, perfecto, pero creo que la otra estaba mejor porque me permitía ir de un lado a otro. No sé, perdón, disculpa por no manejar esto bien. Tú dime qué quieres ver y yo me acerco. Ok, la otra me permitía ver tanto la genealogía como la representación que hizo la familia o el grupo. Exacto, perdón, ahí estoy. Entonces, conforme cada hijo, el 1,
3, 4, 7, 4, 7, 8 se fue casando, en este caso sí, digamos, alcanzó para dar un espacio dentro del vecindario del padre. La casa del padre es esta, del padre abuelo. Y cada uno de los terrenos, bueno, cada uno de estas casas tiene un fogón, por eso se explica uno que son también grupos domésticos independientes. Es más, esta también es una comunidad cafetalera. Cada familia, aunque trabaja en un territorio parcelario compacto de café orgánico, cada familia decide sobre el destino de la producción del café, es decir, hace las labores del trabajo de café en su parcela y la cosecha misma, cada familia decide qué hacer, dónde venderla, etcétera, ¿no? Entonces son grupos domésticos independientes. Y cada uno tiene aquí trataron de representarlo, un espacio de terreno, un espacio donde ubicar su casa de dimensiones iguales a todos, para evitar precisamente una cuestión de conflicto interno de quién le toca más o no. Aquí también se muestra que una de las hijas, Manuela, que está representada con el número 2 en la genealogía, vive, pero en el vecindario del padre. A ella no le ha tocado, no le tocó un pedazo de terreno donde construir. Es decir, la práctica de residencia patrilocal bajo la normativa de un principio patrilineal se respeta. Aquí está viviendo dentro del espacio del padre. Ahí no, bueno, uno de los elementos de que Manuel esté trabajando aquí, esté viviendo aquí, es porque su esposo, un conflicto familiar que tuvo en donde vivía, y bueno, y está aquí nuevamente trabajando, está nuevamente viviendo acá. Le permiten vivir aquí en esta. Ella tiene aparte su fogón, ¿no? Pero lo que aquí se representa es precisamente el hecho de, digamos, incluso, no sé si se llame flexibilidad de la norma de patrilocalidad, en el sentido de que se le está permitiendo vivir en uno de los terrenos. La mayor parte de las hijas que viven que regresan a sus casas, sea porque el marido se fue de migrante y ella tuvo que regresar a su casa, en fin, hay innumerables situaciones, siempre están viviendo o ponen su casa aparte, pero dentro del vecindario, dentro del espacio que le toca al padre, o bien viven adentro de la casa del padre, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener en consideración esa cuestión de cuando vemos a las mujeres con hijos viviendo en la unidad de residencia. La otra cuestión que después empecé a indagar y que está en alguno de los artículos de las tesis, producto de la tesis que me guió también la doctora Erin, es precisamente cómo este espacio, al no tener lindes físicos, no son espacios compartimentados, no hay aquí lo que representaron ellos fue cómo estaba lindado su territorio, ¿no? Creo que le llaman sacán, nada más son mojones que están indicados en las cuatro esquinas, pero el hecho de tener esta práctica de patrilocalidad en un ambiente o bajo un contexto de una práctica ancestral que es la propiedad colectiva, que implica el no lindes físicos,
precisamente permite una interacción muy fuerte, donde explicaba yo que era la parte del espacio biodiversificado que tiene el grupo de parentesco. Es casi todos estos espacios están con arbolado, ¿no? Y uno ve arbolado. Bueno, como agrónoma empecé a identificar que eran pues frutales, especies ornamentales, ¿no? Y sobre todo también especies que se usan, o plantas que se usan para un uso medicinal, lo cual me indica que es una unidad social muy importante. O sea, aquí lo que se está realizando es considerar a esta unidad social como una unidad social que estructura a la comunidad, porque no solamente es hablar de médicos indígenas, de iloles, sino es cómo en este espacio cotidiano de vida, en este espacio colectivo de vida, se está cuidando la salud también, ¿no? Se está cuidando pues la alimentación, etcétera. Otro rasgo importante que encontré en las casas de los abuelos, sobre todo, es que tienen un espacio exclusivamente para uso religioso, donde se usa únicamente en fechas muy especiales, ¿no? En fechas muy especiales se abre. Entonces, como también la cuestión de la religiosidad ligada a la dinámica de la vida de la tierra, de los cultivos, está también aquí adentro. O sea, hay muchísimos aspectos sobre los cuales habría que ver, que mirar, y como dicen, desde el punto de vista del actor o hermenéutica doble o muchos otros conceptos, cómo es que están, cómo es que si este tejido social está sobreviviendo, está con esta unidad social que es muy básica. Sí, Jorge, por favor, si me puedes poner la otra figura de una vez para aprovechar el momento, la otra figura de la herencia de la tierra, que era como unos cuadritos con la... Ahí se ve, ¿no? ¿Es esta? No, es la siguiente, otra que envié. Y si no, pues la platico, no hay problema. Solo me mandaste esas dos, la que vimos anteriormente y esta. Ah, bueno, la anterior, a ver, por favor. TPCO del... Esa, TPCO. Ajá, aquí está, la estoy proyectando ya. Muchas gracias. Bien, finalmente, por favor, tiene la mano levantada desde hace mucho tiempo, Enrico Straffi. Si podrías presentarte, por favor, de dónde y de qué institución vienes. Espero que me escuchen bien porque estoy ahora en Italia. Sí, te escuchamos. Entonces, ok, nada más, no sé cómo llegué, pero yo trato el tema, pero desde el punto de vista de la comunidad, y menos interesado en la parte más del parentesco. Cioè yo trabajo, sobre todo, soy arqueólogo y antropólogo, y trabajo prácticamente la relación entre la identidad colectiva y lo que llamo yo paisaje vivencial en área maya, ¿no? Conozco muy bien a Oshuk, he intentado también trabajar con los de Tulum. Me interesa, no sé, el concepto del quincunce en área maya. Entonces yo trabajo fundamentalmente como la fundación de los pueblos y lo trabajo en el sentido que en particular he trabajado con los rezadores, los ajmen, cioè como ellos, cioè según lo que yo ya, según mi idea, la idea es que en las comunidades indígenas hay encargados cívicos religiosos que establecen la relación de reciprocidad con las entidades que viven en el paisaje. Esto lo hacen cuando fundan los pueblos y cuando realizan lo que yo llamo recorridos rituales en distintas fechas del año del ciclo ritual. Esto pero a nivel de comunidad.
Además, yo parto del presupuesto que los indígenas no dividen, no, como hacen los occidentales, el cuerpo del lugar. Por ejemplo, en Celtaila es Winquilellum, cuerpo dueño del lugar. O sea, no hay la división que nosotros hemos construido en el curso de los tiempos, ¿no? Después de Descartes y todo. Entonces, la idea que a mí me interesaba, sobre todo, preguntarle lo que a mí, cioè la parte de los rituales. ¿Sí? Por ejemplo, para decirle, si ustedes han participado a rituales de fundaciones del, digamos, territorio de los grupos locales, con quien ustedes han trabajado, se han hecho los recorridos de las tierras, de los linderos de las tierras con ellos, prácticamente han escuchado el concepto de esquina usados por ellos, por su territorio, le dan importancia o no. Por ejemplo, en yucateco sería tis, tendría que ser. Y para Abraham, lo mismo, si en el Zumbal, él piensa que el Zumbal tiene un territorio reconocido, ¿no? Que es marcado por puntos sagrados y que los miembros del Zumbal van a hacer un recorrido de estos puntos, ¿no? Si él sabe. Otra cosa, si Abraham ha trabajado, si conoce los chuicacales o chuical, y si sabes a qué miembros, a qué grupos de familia, si son de un mismo grupo de familia, extenso, de familias distintas, y nada más si él ha tenido relación con ellos, ¿no? Con este grupo de, digamos, de los que serían esos grupos que crearían esta relación de reciprocidad con las entidades que viven en el paisaje. Y yo, porque previamente ella soy amigo de lo que él definió como un zumbal reorganizador, probablemente, porque ellos sí heredan a sus hijas también las tierras. La última cosa que quería saber, otra cosa, era la... el otro, allá en área de los Altos, yo me acuerdo que, porque Bob Octa hablaba de los grupos de pozo, cuando venían de estas familias que iban a hacer rituales juntos para el pozo de agua que daba el agua a todo el grupo, ¿no? Entonces, por eso nunca escuché de una familia sola, porque yo no trabajaba esto, trabajaba más el grupo, más cómo se creaba a nivel de un grupo superior de distintas familias que se unen para hacer algo, ¿no? Nada más. Gracias. Sí, perdón, Enrico, ¿de qué institución eres? Yo doy clase en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿De dónde, perdón? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia doy clase. Ah, ok. Bueno. Sí, si alguien va a responder. Sí, gracias. Quiero poner una diapositiva. La voy a subir en este momento para explicar un poco cómo se da esta pregunta que acaba de hacer el compañero. A ver. Ok. No sé si la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Ok. ¿La ven a pantalla completa? Sí, por favor. No, es que tienes que ponerla en pantalla completa. Listo. Ahí ya. Ok. Aquí quiero representar pues las 22 ceremonias a lo largo del ciclo agrícola. Y hay ceremonias que se realizan en el grupo doméstico y hay ceremonias que son a nivel de la comunidad. La mayoría son ceremonias que se realizan a nivel del grupo doméstico o del grupo agnaticio, que es este conjunto de varones que van y hacen la milpa.
la milpa del hijo, luego la milpa del hermano y así, ¿no? Pero aquí, por otro lado, está la iglesia maya, con toda una estructura. También están los men, estos no son sacerdotes, sino son como curanderos que pueden, que se les habla cuando hay algún enfermo o cuando hay que hacer también alguna de estas 22 ceremonias, sobre todo las colectivas, por ejemplo, para la petición de la lluvia o para el agradecer la lluvia, se les habla a estos men que saben cómo hablarle a la entidad dueña de la lluvia o dueña de la selva, y entonces a través de su palabra y una serie y el ritual con varios elementos, por lo general esta ceremonia se hace dentro de la selva, ¿sí? Dentro de la selva, y se hace toda una estructura, como una especie de, pues sí, con horcones, 4 horcones, ahorita no recuerdo bien, pero vamos, se hace toda una estructura con un montón de varios otros elementos para hacer la ceremonia, y la dirige el men, que es el personaje que tiene la palabra y sabe cómo comunicarse con las diferentes entidades dueñas de los animales, los árboles, el agua, los ríos, etc. Las ceremonias más como domésticas, ahí bueno, también en estas ceremonias colectivas, pero se regala algún tipo de atole derivado del maíz, y también se le regala a la tierra o a la entidad que se le esté agradeciendo o pedir algo. También en las domésticas, cuando nace un niño, cuando hay que hacer ay, se me fue el nombre, o presentar al niño o a la niña, no se me fue la palabra, o también cuando alguien se curó de alguna enfermedad, es más doméstica la ceremonia, y ahí puede ser que si se tiene la cantidad de dinero, se le hable al men, se le pague, porque ahora hay muy pocos menes en todo lo que es el centro de Quintana Roo. A lo mucho habrá unos 4, y a lo mejor hay menos, porque son gente grande y pues hay muy pocos. Y en otras ocasiones, pues han muerto. Bueno, si se tiene el dinero, se manda llamar y se le paga su transporte al men para que vaya y haga estas ceremonias dentro de la familia o dentro del grupo doméstico. Y ahí también se ofrece, pues por lo general, algo derivado del maíz. Puede ser atoles, puede ser otros platillos. Pero también están todas estas ceremonias a lo largo del ciclo agrícola, y también la realiza por lo general el grupo agnaticio. Se da un cierto tipo de atoles según o tamales, no sé si alcancen a mirar, pero hay, por ejemplo, hay a ver cómo se llama alguno, el atole por ejemplo, para los mapaches, o para el ofrecimiento a los gusanos, o el chacchibil ofrecimiento, seguramente lo estoy diciendo mal, con elotes hervidos, pero vamos, dependiendo de la ceremonia, los elementos, los sacerdotes, o en este caso el men, pues va a llevar a cabo la ceremonia. Cuando son las ceremonias más grandes, ahí entra la estructura de la religión maya, que es herencia de la guerra de castas. Y entonces podemos escuchar a las mismas personas que está como el diputado, vamos, retomaron una serie de palabras, los cabos, de esta derivada de la guerra de castas, aunque seguramente tienen su palabra en maya. Y ahí
el sacerdote que está a la cabeza de la iglesia maya, en cada centro ceremonial hay toda una estructura, es el que va dirigiendo la ceremonia de la siembra de la ceiba, de las danzas, y tienen toda una estructura y a lo largo de una semana o de 15 días. Entonces, pues no sé si te respondí, pero entran varias estructuras en la parte religiosa en la península de Yucatán. Bueno, eso es lo que quería comentarle. Sí, yo quisiera mencionar que alguien está preguntando dónde está publicado ese dibujo. Creo que está en tu tesis, ¿no? ¿Está en línea tu tesis? ¿Se puede conseguir o está en alguna publicación? Sí, la tesis se publicó en un libro, en una editorial, creo que es alemana. Bueno, está en español, está en línea, creo que se puede comprar en Amazon, pero también está por parte de la Universidad Iberoamericana, la tesis completa, y tengo entendido que está en línea y se puede bajar. Y pues la he retomado en otras publicaciones para ejemplificar cómo la organización social, en este caso del parentesco, se va apropiando, va normando y organizando el territorio. Hay también un libro que fue editado y publicado por parte de la Ibero y por parte del Ecosur, donde también se retoma que se llama Cultivar el Territorio. Tengo entendido que lo pueden encontrar, de hecho, en la Ibero o en otras librerías, donde también se retoma todo esto que les estoy explicando. Bueno, cambio. Sí, quizás en algunos de los trabajos que nos mandaste para la presentación la semana pasada, estén en una carpeta que se encuentra en el perfil de Facebook. Algo, no sé si entre lo que enviaste hay algo que trae esa información. Creo que más bien está en y en la tesis. Los que envié con las ligas, esos son más... La tesis está en línea en la biblioteca de la Ibero. Sí, la tesis está en línea y ahí sí está con detalle y todo. Bueno, perfecto. Cambio. ¿Quién más de los tres expositores quieren agregar a responder a las preguntas de Enrico? ¿Puedo decir algunas cosas? Y adelante, Abraham. Sobre lo que me preguntó Enrico, precisamente en la familia de un Zumbal, cuando reconocen el territorio, sí llegan las autoridades municipales, comisariado de bienes comunales, recorren conjuntamente los barrios Zumbaletí para delimitar el territorio. Las mojoneras, pues puede ser una vereda, un árbol, una piedra, ojo de agua. Entonces, por eso no son líneas rectas, ¿no? La delimitación de la tierra, sino que son muy curveadas, tienen mucho sentido natural, pero aún así, pues, aunque llegan como ingenieros que quieren trazar bien la tierra, no lo permiten los Zumbaletí porque hay una historia, hay una lucha, por eso muestra pues la lucha de un grupo de Zumbal que tuvo que ver con el nahualismo, que tuvo que ver con los cuantos hijos varones tuvo, el trabajo en la milpa. Tiene mucho significado ese territorio y por eso es bien respetado, aunque no está escrito, pero así quedó reconocido más o menos en los años 80. Ya ahorita ya no se puede modificar, ya no se puede hacer,
Entonces ya quedaron limitados esas tierras y reconocidas por las autoridades. Y por eso solo le dan herencia a los hombres. Una de las explicaciones por qué solamente los hombres es precisamente por eso, por el trabajo físico que hicieron los hijos varones. Y donde ¿cómo se puede decir? Se modifica a quién le dan tierra. Es cuando muere el banquilal, le decimos en Saltal, el hijo mayor, porque es el que guarda ese documento de la tierra. Y cuando muere un banquilal, entonces se reúne todo el Zumbal y para ver si le dan, quién va a guardar el documento y también el shut normal, el hijo menor, el hijo ultimogénito, es el que pues le da herencia a aunque por eso, aunque está viviendo en la ciudad, tiene que llegar para resolver ese asunto. ¿Quién se va a encargar del terreno, de la tierra? Y eso, cuando muere un banquilal, entonces es como un pretexto, algo así, una ocasión para reunirse todos los miembros del Zumbal. Y allí entonces, últimamente están cambiando las normativas, porque allí deciden si le van a dar tierra ya a las mujeres o no. Entonces hay como que cada organización del Zumbal, entonces allí van decidiendo y de esa manera están organizados. Y creo que sí hay cierta flexibilización, hay cierto cambio en estas normativas, pero sigue siendo como muy, muy, muy fuerte, pues, ¿no? En este caso. Ahora el Chuy Cal que dicen los Chuy, el Chul, aunque algunos dicen, significa santo, ¿no? Y Cal es sol, son los señores del sol, algo así que aconsejan, que liderean, que pues gobiernan de alguna manera, porque dan de conocer los valores de la familia, ¿no? El tamú, como viene siendo como el respeto, ¿no? En otros términos, por ejemplo, ya Tabebascodanti, que es como el ajuste de corazones o que sirve para reconciliar los conflictos, el Likit Kushlehal, que vendría siendo como el desarrollo, el bienestar, y son ellos quienes transmiten hacia las generaciones actuales, y esos son como los núcleos culturales y que sostienen todavía un Zumbal, incluso no solo a un Zumbal, sino a una comunidad. Incluso lo que están tratando actualmente en los Chuk es que estos valores llegan a ser como fundamentos para el sistema normativo ahorita, que están luchando por eso, usos y costumbres, pero no se ha podido muy bien porque también están las leyes del gobierno, no se ha podido, ¿cómo se puede decir? Desenraigar todo lo que se ha sembrado por las políticas en los Chuk. Bueno, hasta ahí lo dejo mi comentario. Gracias por la... Sí, yo quisiera agregar, o sea que la verdad es que se escribió mucho sobre, entre comillas, yo diría, parentesco en Chiapas, pero nunca tocaron estos puntos que tú estás diciendo, ¿no? Y bueno, en parte porque tú eres un miembro de la misma sociedad, pero también tu formación no fue en antropología, fue por otro medio, los recursos, el desarrollo, que llegaste tú a poder explicitar mucho mejor que muchos antropólogos que pasaron mucho tiempo hablando de terminologías de aquí, allá, si era pro o baja, y nunca llegaron a ver estas cosas que son esenciales. La importancia de que cuando se muere una persona, todas las cosas, las obligaciones que están puestas a manifiesto, ¿no? De lo que debe de hacer el mayor, el menor, y las responsabilidades que hay ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora, para complementar, levantado la mano. Sí, un dato sobre los grupos agnaticios y las fuentes de agua. Como no hay servicios públicos en estas áreas indígenas en los Altos de Chiapas,
la ocasión anterior presentaba un esquema de una ventana de un mapa topográfico 1 a 50,000, donde era la ciudad con todos los servicios públicos, y del otro lado, la frontera, todos los puntitos que eran los parajes en este patrón de poblamiento, de crecimiento poblacional. De los grupos adnaticios del BO, lo que me tocó ver es que donde hay fuentes de agua, que son los pozos naturales, las ceremonias las realiza los grupos adnaticios que se abastecen de esa fuente de agua. En ese sentido, no es una fiesta de la comunidad, ni es una fiesta o una ceremonia religiosa, una ceremonia de cada grupo localizado parentesco. Generalmente puede estar ubicado, o más bien, no generalmente, sino está ubicado dentro del territorio de un grupo localizado de parentesco, el BO, o el JA también, el pozo de agua. Y a este espacio donde está ubicado el BO le hacen toda una serie de ceremonias. Me tocó ver también BOs que ya estaban abandonados, que ya no se le hacía ceremonia por situaciones tal vez de crecimiento, de crecimiento poblacional en el paraje, y que ya no cumplían la función de abastecer agua a esos grupos adnaticios y demás. Hay un problema muy fuerte en esta parte de la fuente de agua. Algunos parajes, por ejemplo, en el municipio de Tenejapa, tienen que abastecerse de agua de una comunidad muy lejana. Y para eso uno ve en el camino unas grandes tuberías, ¿no? Que son los conductores de agua, o bien, no grandes tuberías, sino no grandes tuberías como en la ciudad, sino de tubos que vienen desde Naranjatic, se llama así el espacio, la comunidad que abastece, hacia otras comunidades aledañas, ¿no? Y sí hay un fuerte problema de agua. Con base en sus acuerdos y demás intercomunitarios, es esta parte de abastecimiento de agua, de permisos, etcétera, ¿no? De un uso exclusivamente doméstico, por ejemplo, que está normado. En fin, son mecanismos sociales de este tejido social ante la fuerte marginación que hay por parte de la dotación de servicios públicos, ¿no? Que no necesariamente quiere decir trasladar lo que se hace en la ciudad hacia el campo o hacia estas áreas, estas comunidades, sino hacer un conocimiento, pues sí, híbrido de cómo cómo hacer la recolección de agua, cómo distribuirla, etcétera, ¿no? Dentro de estas comunidades. También sé de un proyecto por fuera de alguna ONG que estaba trabajando sobre el abasto de agua a las comunidades. Y para ellos fue interesante ver estos grupos localizados de parentesco porque implicaba dejar el manejo del agua, que era un agua que se tenía que purificar, precisamente al grupo de mujeres que conviven de manera cotidiana en esto que le llama unidad de residencia, ¿no? En el espacio donde están sus casas, y ellas serán las encargadas de digamos, de filtrar, de ponerle alguna sustancia al agua para tener ya agua limpia y que pudieran abastecer a otros
a su grupo adnaticio, en fin, ¿no? Es decir, son mecanismos sociales que de un servicio que no necesariamente es, digamos, como una tubería única, un tubo único que llega distribuido a toda la ciudad de San Cristóbal, sino que son soluciones que se van dando dentro de escalas pequeñas o muy pequeñas, pero que al reproducirse pueden llegar a solventar problemas tan fuertes como esta situación del agua. Sí se necesita una perspectiva de no llegar con decir, este es mi conocimiento y ese es, y el suyo no ha valido porque no han resuelto el problema, sino hacer un conocimiento híbrido, mecanismos híbridos, tecnologías híbridas, precisamente para ir dando, para ir abatiendo en lo mínimo muchas situaciones de marginalidad, ¿no? Me quedo ahí. Bien, estoy viendo que faltan 10 minutos para cerrar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No sé si, Enrico, que fueron respondidas. ¿Alguien más que está ahí tiene algo que agregar? Quería... Sí, por favor. No, nada más preguntarte, porque otra cosa que me faltó de decirle, se ahondaron, porque por ejemplo en los Altos hay la cuestión cuando estudian de las familias, ¿no? Lineales, que tendrían cada una su montaña, donde vivirían sus antepasados o los que mueren, ¿no? Entonces cuando mueren se irían a, o su otra parte, su animal compañero viviría en las montañas, ¿no? En los Altos. Entonces quería saber si alguno de estos grupos le dijo que todavía tenía, que con quien trabajado todavía pensaba que tenía su montaña o su lugar donde estaban una parte de sus almas, ¿no? Sin considerar todos los nombres que se usan. No sé si alguno de los expositores podría decir algo rápidamente, considerando ya que el tiempo se va acabando, hay una pregunta también más. Bueno, puedo responder algo rápidamente. En el municipio de Oshuk sí hay eso, porque su espíritu de una familia, muchos no se adaptaban en tal territorio. De hecho, cuando morían los hijos, decían ellos que no se adaptaban su chulel en ese territorio. Entonces iban moviéndose en diferentes lugares hasta donde se establecieron, porque consideraban que había un dueño, ¿no? de ese territorio. Y precisamente en mi presentación de la vez pasada, me dije que había una movilidad del Zumbal, o sea que había pasado en diferentes puntos, y la tumba de sus ancestros quedaron en esos cerros, en esos lugares, ¿no? Y aún lo reconocen, por eso se llama Zumbal, que está como que sembrado también en los diferentes territorios, ¿no? Sus ancestros. Y precisamente las familias que viven actualmente no están enterradas ahí sus ancestros, sino que fueron en otros lugares, ¿no? Y eso, pues, para mí como que marcó la movilidad del territorial del Zumbal. Eso es lo que yo puedo contestar. Muy bien. Marisol Pérez Lizaor tiene una pregunta. A ver, mi pregunta es, los migrantes que han estado trabajando en las zonas hoteleras, o bien han migrado a Estados Unidos, o bien los chicos y chicas que tienen un nivel educativo más alto que el resto de la comunidad, cuando regresan a la comunidad o están en la comunidad, ¿se acogen y respetan estas tradiciones o buscan otra forma de solucionar la problemática que se enfrentan? ¿Me escucharon? Sí, gracias. A ver, trato de responder rápidamente. En el caso de los jóvenes que han migrado y que regresan, algunos se han organizado. Me tocó ver la organización de un grupo de jóvenes liderados por algunos que han podido estudiar y otros no, pero se han abocado a
rescatar, tal cual, rescatar algunos cantos, algunas cuestiones tradicionales. Esto fue en el 2000, déjenme acuerdo bien, 13, 14, que había un grupo de jóvenes muy entusiastas, liderado por alguien que había estudiado, y que se dieron a la tarea para, en el caso del centro de Quintana Roo, en el caso de Jacil, que es este ejido muy grande, para rescatar tal cual la lengua y algunas de las tradiciones que se habían dejado de hacer. Y entre otras actividades que tenían era también empujar a las comunidades para hacer, por ejemplo, limpieza y divisiones de tipos de basura. No sé, porque no tuve tiempo de pues ir más al fondo de esa organización, no sé si ha perdurado y no sé qué otras actividades tengan y no sé si hubo algo externo que los impulsó a que se organizaran, eso sí no lo sé, pero fue el caso que yo vi para la parte central de Quintana Roo, donde cuando me tocó estar, lo que sí vi muy presente es en la ceremonia grande, que se manda dinero, se trata de estar presente en la ceremonia, ya sea con el grupo de mujeres o con el grupo de los hombres, jóvenes, porque todos son muy jóvenes. Eso fue lo que yo observé, cambio. Gracias, Erin. Abraham, quizás tú viviendo en una comunidad y en interacción cotidiana podrías agregar algo. Sobre cuestión de migración, hay jóvenes que regresan a vivir en sus familias. Si es el hijo menor, tiene que regresar en su comunidad porque va a ser cargo de los servicios comunitarios, de los cargos comunitarios y de la tierra. Entonces, los que emigran no pueden quedar ahí, tienen que regresar. Es un trato que hacen con su papá. De hecho, le dicen a su papá, pero un señor que entrevistaba, pero es que si no dejo ir a ver qué pasa en la ciudad, mi hijo me va a estar reclamando. Pero el acuerdo que hice con ellos, con mi hijo, es que tiene que regresar a cuidarme, porque y tiene que hacerse cargo de la tierra, tiene que hacerse cargo de los servicios comunitarios. Entonces no puede quedar ahí. Lo que he investigado es que algunos tienen negocios, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez o en otras ciudades, ¿no? Pero regresan, dejan rentada su casa o su tortillería que está ahí, regresan en la comunidad aún. Es lo que yo he visto sobre la migración, y como tiene que respetar pues todavía los valores comunitarios del Chumbal, hay ciertas cosas que no pueden copiar el modo de vida en la comunidad, ¿no? Pero creo que entra en cierto conflicto también. Por ejemplo, si se casó ya de la ciudad, tiene que traer pues su esposa, ¿no? Hay algunos que no saben la lengua, que ya traen otro tipo de alimentación. Entonces, hay cierta dificultad. Es ahí donde no lo acepta muy bien, porque ya no puede conversar o ya es otro tipo de alimento y no entra en relación adecuada con la familia. Creo que ahí se genera cierto tipo de dificultad. Eso es lo que yo puedo comentar. Gracias, Abraham. Sí. Muchas gracias. Se está acabando literalmente el tiempo. Ya llevamos 1 hora 59 minutos, algo por el estilo. Yo quisiera dar las gracias a los expositores, a los presentes por sus preguntas, y pues nos estamos viendo el 4 de noviembre con la presentación de Marisol Pérez Lizaur, y esperamos también tener después, a los 8 días, una sesión de seguimiento como la del día de hoy. Sin más por el momento, quizás los expositores quisieran decir una palabra muy rápida, y si no, cerramos. Pues muchísimas gracias a todos y todas. De verdad, muchas gracias, y qué bueno que se está, al menos con esta red, pues sí, que vamos a regresar a este tipo de estudios que son muy importantes.
sobre todo para la parte sur de nuestro país. Gracias. Gracias, me gusta estar en la red, gracias. Muchas gracias por la oportunidad de presentar y también creo que hay aún mucho campo que comprender para tratar de aportar un poco hacia pues la resolución de problemáticas que se tienen, ¿no? Creo que es una cuestión de responsabilidad de aquellos que tuvimos la oportunidad de tener estudios universitarios, etcétera. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, pues sin más, pues nos despedimos y nos estamos viendo por estos rumbos. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.